Es Verónica Rodríguez, profesional de la comunicación especializada en industria de la realidad virtual y es graduada de la comunicación audiovisual y va a hablar sobre... ahora me perdí. Aquí está. Sobre los museos, otras realidades, arte y cultura creada para el metaverso, que bueno, es un concepto que está hoy en día muy en boga y bueno, espero que también nos ayude a clarificar el concepto. Vale, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a hablar de estas cosas tan extrañas que están ocurriendo en nuestra era. Os voy a pedir, sobre todo a los usuarios del chat que están a distancia y que están teniendo unas reflexiones muy interesantes, que tengan un poco una mente abierta con respecto al tipo de cosas que vamos a ver hoy. Me gusta mucho empezar las presentaciones con esta frase que dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que piensan que la realidad virtual y las tecnologías inmersivas van a cambiar el mundo, digamos, y aquellos que todavía no lo han probado. En este sentido, sí que es verdad que habría que añadir que también entrarían dentro aquellos que han probado realidad virtual en 2016 o 2014 a través de dispositivos que no eran tan inmersivos, como la Samsung Gear que ha comentado antes Javier, o otro tipo, digamos, de tecnologías que todavía no estaban tan avanzadas como están ya hoy en día. Porque, sinceramente, estas tecnologías no, especialmente la realidad virtual, no deja indiferente a nadie. Es una cosa que, en la mayoría de ocasiones que yo he visto a millones de personas ponerse gafas y sobre todo al preguntarles cuál fue su primera experiencia de realidad virtual, siempre se acuerdan. Entonces, realmente yo me he sentido muy afortunada de vivir un poco lo que es el nacimiento de un nuevo medio. Esto voy a pasar muy brevemente, es mi experiencia, digamos, en este campo. Viene a partir del 2016, donde a través de un máster yo tuve la oportunidad de probar un kit de desarrollo, que todavía no eran las gafas como tal, de realidad virtual, y a partir de ahí decidí que quería un poco meterme más en estos mundos de cómo construir esas historias a partir del espacio y hacer que las personas se sientan inmersas en esas historias. Y desde entonces ha sido un proceso de estar constantemente actualizándose sobre lo que va ocurriendo en el mercado, porque hay tecnologías que hace 3 años estaban, digamos, en todas partes y a día de hoy pues ya no tienen soporte o han pasado a ser open source y demás. Y en ese camino pues he estado en diferentes desarrollos más orientados a entender el estado actual de las tecnologías y hacer un informe un poco sobre cómo se estaba consumiendo en España, cuántas empresas había y demás. Y luego también otras actividades como más orientadas a lo que era un poco la divulgación de estas tecnologías en eventos como el Virtual Reality Day, y hasta que me pasé ya a una capa más profesional donde estoy ejerciendo como productora de VR en un estudio de videojuegos. Por eso digo que yo soy el perfil más raro de los que hay aquí seguramente. Y bueno, ahí seguimos, como digo, aprendiendo todas estas tecnologías. Y es que estas tecnologías en el campo museístico van mucho más allá de ejemplos como los que hemos visto, en el cual hay una digitalización de las obras de arte que nos permiten verlas en 3 dimensiones, que nos permiten interactuar con ellas, que nos permiten consumirlas en remoto o a distancia a pesar de estar a miles de kilómetros, porque de todo esto, digamos, es de lo que cada vez es un poquito más normal o un poquito más natural. Ya hay muchos ejemplos de museos y de otras instituciones que están utilizando este tipo de tecnologías, como hemos visto en los múltiples ejemplos de esta mañana, pero realmente estamos también ante un cambio de paradigma que va hacia crear un nuevo tipo de obras virtuales, digamos, que solamente tienen cabida dentro de nuevos museos de realidad virtual o de este tipo de tecnologías como el que os presento aquí, que se llama el Museum of Other Realities, o el Museo de Otras Realidades, del que os voy a hablar un poquito más en adelante. Pero para empezar, como decía, este tipo de obras o este tipo de arte tiene más sentido en un concepto del que todo el mundo está hablando últimamente, que es el del metaverso.
Pero para ello me gustaría un poco que veáis cómo se ha ido creando este nuevo medio más allá de la parte de los dispositivos, que también han estado comentando los diferentes ponentes, ¿no?, de realidad virtual aumentada mixta, y desde un punto de vista un poco más creativo, conceptual. En este sentido, para entender lo que ha pasado con respecto a la realidad virtual es importante empezar por las historias. Como sabéis, los seres humanos somos los únicos animales capaces de crear y de contar historias, y esto nos viene, curiosamente, de nuestra capacidad única, que es la de mentir. Y en este sentido, bueno, no vamos a hablar de mentiras, vamos a hablar de verdades y sobre todo de historia con H, que no con S, ¿no? History, que no history. Y como sabéis, desde los primeros tiempos nos reunimos alrededor de las fogatas para contar historias y pasamos de la tradición oral al arte rupestre, a las danzas, para entender todo lo que ocurría a nuestro alrededor y poderlo transmitir a las nuevas generaciones y poder de alguna forma conservarlo, ¿no?, con los diferentes medios que han estado a nuestra disposición. Estos medios obviamente han ido evolucionando. Hemos ido encontrando cómo esos storytellers que al principio eran como más individuales, más chamanes, juglares, etcétera, se iban profesionalizando hacia sectores mucho más colectivos, donde las historias se construían a través de diferentes profesionales y de diferentes medios que le añadían capas tecnológicas, digamos, o avances como el color, o en diferentes medios como pues, la radio, la prensa, la televisión. Y estas historias poco a poco se han ido haciendo cada vez más colectivas, y eso ha sido también gracias al avance de las tecnologías. Las tecnologías siempre han sido una herramienta que nos ha permitido encontrar nuevas formas de contar historias, y gracias precisamente a esa democratización de las tecnologías que hemos vivido en esta última era, hemos encontrado un boom en la creación de contenidos, y si no, que se lo digan a los youtubers o a personas que ahora mismo juegan profesionalmente videojuegos y ganan una vida de ello, o personas que crean arte, digamos, de forma digital y pueden venderlo a través de Internet, y otra persona puede ser propietario de ese pedazo de arte dentro de estos entornos digitales. En este sentido, como decía, si volvemos un poco al tema de las historias, lo que nos permiten este tipo de tecnologías, en concreto la realidad virtual, es encontrar una nueva forma no tanto de contar, sino de vivir historias en la cual el usuario está en el centro de la experiencia. Y esto cambia por completo un poco el paradigma. Sí que es verdad que a la realidad virtual se le achaca mucho el hecho de que como creadores de contenidos perdemos el control sobre lo que el usuario va a ver o va a hacer, porque es libre de navegar en esos entornos, pero si lo entendemos realmente más como un escape room o un entorno que cuenta la historia, en el cual el protagonista es la persona que está dentro y cómo vive esa historia, nos damos cuenta que también estamos ante una nueva forma de consumir contenidos muy interesante. En este sentido, es verdad que algo que no había pasado nunca tan rápido como ha pasado con estas tecnologías es que hemos tenido acceso a ellas desde una etapa muy temprana. Estamos hablando que el boom de la realidad virtual moderno se empezó a partir, digamos, de la compra de Facebook, digamos, del kit de desarrollo de Oculus Rift y demás. Y desde entonces, como os digo, yo probé realidad virtual por primera vez en un kit de desarrollo, y era un estudiante de un máster de aquí de España, no estaba en Massachusetts ni en nada por el estilo. Y el caso es que durante todos estos años se han puesto en manos del público y de creadores de contenido estas tecnologías sin que hubieran estado validadas previamente por agentes sociales, como ha pasado con otras tecnologías, ¿no?, que realmente nos permitían, llegaban al público cuando ya estaban bastante estandarizadas. En esta ocasión lo que ha pasado es un poco como que todo el mundo está en proceso de definirlas, de redefinirlas y de encontrar sus diferentes usos, y ya se están creando grandes ejemplos de todos los campos con el uso de estas tecnologías que precisamente por habernos sido dadas desde una etapa tan joven, pues estamos todavía como en ese proceso de que todavía no son un medio de comunicación como tal, están más como una plataforma que agloba diferentes tecnologías y que estamos en proceso de definir. Y en este sentido, y esto creedme que va a ser de las cosas más raras que os voy a contar hoy y que a mí a día de hoy todavía me cuesta digerir,
Digamos que todo esto tiene sentido bajo una imagen más grande, que es la de que nosotros actualmente consumimos la información a través de pantallas, a través de libros, a través, digamos, de objetos mediadores que nos hacen consumirlo en un determinado sitio. Y lo que se espera es que la próxima plataforma en la que interactuemos con el contenido no esté atada a un móvil o a un ordenador, sino que esté de alguna forma accesible en nuestro espacio alrededor y que obviamente sí que vamos a necesitar una serie de dispositivos para acceder a ellas, como pueden ser gafas de realidad virtual o smart glasses o smartwatches, pero que nos va a permitir consumir la información a nuestro alrededor de una forma como mucho más natural y nos va a permitir interactuar con ella. Y si, por ejemplo, quiero ir a un edificio, que una capa me diga un poco por dónde ir exactamente o cuántos años tiene ese edificio, de forma que no tenga que acceder a través del móvil, hacer la pregunta y consultarlo, y así con múltiples cosas. Y en esta carrera se encuentran pues, las grandes tecnológicas, ¿no? Como Google, como Amazon, Microsoft, Facebook, ahora llamado Meta, y estamos ante una revolución de lo que se conoce como las plataformas de contenido y de información, y que se conoce también, por si os interesa el tema, como Spatial Computing, y que, como os digo, es difícil de digerir porque realmente supone muchos retos creativos a la hora de cómo interactuamos, ¿no? Ya no hay un ratón, ya no hay una carpeta, sino que hay diferentes tipos de elementos que tienen que tener sentido en nuestro mundo real y se está creando pues, cosas realmente interesantes. Y como os decía, todo esto tiene más sentido cuando hablamos del concepto de metaverso. Y del metaverso están hablando compañías como NVIDIA, que son de un perfil más técnico y tecnológico para la parte industrial. Están hablando compañías como Facebook, ahora Meta, desde el punto de vista más social y creativo, o desde la parte de los videojuegos, Epic Games, los creadores del videojuego Fortnite. Pero realmente, ¿qué es esto del metaverso? Si habéis averiguado o habéis investigado un poco del tema, lo mínimo, digamos, lo primero que seguramente habéis encontrado es que se trata de un concepto que viene de la ficción, es de las novelas de Neil Stephenson, que mencionaba en su libro Snow Crash el concepto de metaverso como una especie de universo alternativo al que podíamos acceder para tener una doble vida, digamos, ¿no? En la que se podían hacer todo tipo de cosas, una especie como de versión alternativa del mundo en que vivía en lo digital. También es posible que esto suene ya de que otra gente hace mucho tiempo pues, podía meterse a redes como Second Life y hacer precisamente eso, tener como una especie de vida alternativa, pero obviamente muy limitada, ¿no? Toda la parte económica y demás estaba bastante limitada, y sobre todo que era accesible a través de juegos de ordenador, ¿no? Entonces, de repente viene el concepto de la realidad virtual, de Oasis, de Ready Player One, y parece que a ese mundo se accede a través de las gafas de realidad virtual. Pero el concepto de metaverso va más allá de que podamos acceder a través de las gafas de realidad virtual a ese universo. En realidad podríamos acceder a través de otros medios como los móviles, y ya estamos, de hecho, en una especie de proto-metaverso en el cual nuestros hermanos, sobrinos, hijos quedan con sus amigos no al parque a comer pipas y a jugar al fútbol, sino dentro del mundo de Fortnite a pasarse el último nivel, a matar al último villano o a ver un concierto de su artista favorito, porque también en este tipo de videojuegos, digamos, se está encontrando las nuevas redes sociales, digamos, o el nuevo sitio donde, digamos, las nuevas generaciones están encontrando todas las cosas que pueden hacer juntos. Y en este sentido, la definición como más correcta para hablar de metaverso es entenderlo como una especie de Internet espacial, por así decirlo, una especie de Internet 3D en el cual ya no nos metemos a través de nuestros móviles o de nuestros ordenadores, sino que podemos realmente caminar por esos diferentes mundos e interactuar con gente de todo el mundo y con diferentes empresas y con diferentes opciones de ocio. Y obviamente, como os decía, el metaverso, detrás del concepto de metaverso o de esa idea están ahora mismo muchísimas empresas, entre ellas Facebook. Para mí, una forma mucho más sencilla de explicar el concepto de metaverso es con este ejemplo de la película de Disney, Ralph rompe Internet, en la cual el protagonista se mete dentro de la red
y viaja, cuando ya está dentro puede acceder a diferentes minimundos o diferentes ciudades o diferentes edificios que corresponden a servicios, como puede ser Google, como puede ser Twitter o como puede ser Amazon, y se encuentra con usuarios de todo el mundo y se encuentra con actividades que tiene que hacer, logros que tiene que desbloquear, cosas que puede comprar para su propio avatar, para que pueda vestir de aquella manera y demás. Entonces, en este sentido, como para que nos quede una visión, como digo, muy superficial, porque de verdad que este concepto es bastante amplio, tiene muchísimas capas, tanto académicas como económicas y de todo tipo, pero bueno, para que nos quede como un poco el concepto general, se podría hablar de metaverso como el sucesor del Internet móvil, ¿no? Digamos que de las plataformas pasamos de la parte de los ordenadores a los móviles, que crearon todo un nuevo tipo de formatos, como los stories de Instagram y demás, y ahora estaríamos accediendo hacia otro tipo de Internet que no va a sustituir al que ya tenemos, pero que va a ser sencillamente otra alternativa y que se va a basar en él y lo va a transformar desde dentro poco a poco. Y en este sentido yo creo que lo más importante es entender el metaverso no como algo físico o no a lo que acceder, sino más como en cómo percibimos el valor de lo digital. Lo que decíamos, que no nos resulte extraño pues que conocidos nuestros a través de los ordenadores o de gafas de realidad virtual digamos, tengan esa doble vida o puedan comprar objetos o puedan interactuar con otras personas. Yo, por ejemplo, he recibido clases de inglés a través de realidad virtual y la verdad es que estuvo muy bien. Pero bueno, todo esto tiene sentido con respecto a cómo estas tecnologías, también en concreto la realidad virtual, empieza a crear una especie de lenguaje. Mi objetivo con esta charla es inspirar a que podáis entender un poco más allá de la parte técnica de entender cómo funcionan, qué latencia tienen, cuánto cuestan, etcétera, que empezáis a entender también, si no lo entendéis ya porque la habéis probado, digamos, las diferentes cosas de las que son capaces con respecto a su lenguaje, que se empieza poco a poco a definir. En ese sentido, de lo primero que se habla al hablar de realidad virtual es del concepto de presencia. En este sentido, la presencia siempre va a ser algo subjetivo. Va a depender mucho de nuestra capacidad de suspender nuestra credulidad y de hacernos partícipes de creer que algo está ocurriendo. En ese sentido, pues como pasan con las películas o con los libros que nos metemos y nos creemos lo que está ocurriendo. Y es un poco como esa reacción humana que tenemos a cuando se nos introduce en esa tecnología. Para mí es increíble cómo a día de hoy sigue pasando que mucha gente, al meterse en realidad virtual, en experiencias que buscan precisamente ponerles en situaciones que en la vida real reaccionarían de una manera, y en realidad virtual reaccionan de esa misma manera. Las personas que tienen vértigo no son capaces de saltar un tablón, aunque sepan en el fondo de su cabeza que están metidas en una simulación. Y esto obviamente, como digo, es subjetivo. O sea, yo por mucho que entienda la tecnología no puedo saltar, me provoca mucha angustia, pero hay otras personas que son capaces porque prefieren creerse que aquello no es real, que hay una tecnología de por medio y suspender un poco esa parte de la presencia. Y es que muchas veces la presencia se confunde con el concepto de inmersión. Cuando nos sentimos inmersos o presentes en un entorno simulado de realidad virtual, media una tecnología que puede ser más o menos inmersiva. Hay personas que sencillamente con un móvil y de repente a través del móvil ver una ventana que nos lleva al Machu Picchu, pues ya sienten una inmersión muy grande. Pero en realidad ese sistema no es del todo inmersivo, es semi-inmersivo. O las pantallas estas gigantes que nos encontramos ahora mismo en muchos museos de tipo de arte, como la exposición de Van Gogh y demás. Cuando el sistema como que fuera más inmersivo, sería, por ejemplo, el que presenta en la realidad virtual. Pero luego también está el concepto de la inmersión social, que es, por ejemplo, cuando nos encontramos dentro de un proceso como, es que es muy raro explicar, pero bueno, cuando te conectas con otra persona que conoces a la distancia. A mí me pasó durante la cuarentena que me conecté con mi mejor amigo y estuvimos charlando durante horas, recorriendo una biblioteca y cada uno desde casa. Y en este sentido, para que entendáis bien el concepto de inmersión contra presencia, yo estuve probando una experiencia de realidad virtual creada por el director de Iron Man, Jon Favreau, que con unas buenas gafas de realidad virtual de alta calidad, en la cual estaba en una historia en la cual no tenía muchas instrucciones sobre qué es lo que tenía que hacer,
y de repente pues estaba en un bosque con un montón de luciérnagas y unos duendecitos aparecían y yo no tenía ni idea qué tenía que hacer con ellos, pero empecé a ver que había bellotas, se las empecé a dar y de repente me trajeron una campana. Y cuando yo toqué esa campana, todo el mundo a mi alrededor cambió. Las luciérnagas se pararon en seco, empezó a haber como un montón de viento y de repente las luciérnagas empezaron a danzar a mi alrededor. Y cuando me quise dar cuenta, toda la escala del mundo había cambiado y yo me había hecho pequeña, me había hecho del mismo tamaño que los duendes. Para mí esa sensación de inmersión y de presencia fue bestial. Pero luego al probar la segunda parte de esa experiencia, que salió muchos años después, en ese momento yo no contaba con unas buenas gafas de realidad virtual en mi casa y el proceso fue completamente diferente. Fue bonito, fue estupendo, pero como la tecnología que estaba de por medio no era tan buena, mi sensación no fue tan real, ¿no? Había algunos fallos y demás y eso me sacó mucho de la presencia y de la inmersión del sistema. Otra de las características de los lenguajes de la realidad virtual tiene que ver mucho con que cuando estamos dentro, ¿no? Decíamos esto de encarnar el Internet o lo que fuera, cuando estamos dentro de este tipo de experiencias es como que sentimos que aunque ese avatar, digamos, no seamos nosotros como tal, sí que lo parece porque responde a los mismos estímulos y a las mismas cosas que nosotros hacemos. En este sentido, hay unas investigaciones súper interesantes de la Universidad de Barcelona, de un investigador que se llama Mel Slater, que hizo un montón de experimentos con respecto a si nos comportamos diferente con respecto a el tipo de apariencia que tenemos o el tipo de avatar que estamos encarnando. E hicieron un experimento con respecto a si nos poníamos en la piel de Einstein, si seríamos capaces de hacer un test de una forma con mejores resultados, ¿no? Siendo un poco más inteligentes, y lo contrastaron también con respecto a si las personas tenían mucha seguridad en sí mismas o eran un poco más tímidos. Y se sacaron una serie de conclusiones muy interesantes que al final todo esto también está recogido en un concepto que se llama el efecto proteo, por el cual el tipo, digamos, de apariencia física que creemos que tenemos hace que nos comportemos de forma diferente con respecto a los demás. Si yo pienso, si yo ahora mismo tuviera una capa y me viera como Einstein o como Marie Curie o lo que fuera, intentaría actuar de una forma mucho más inteligente o intentaría actuar con una seguridad propia de este tipo de personaje, mientras que si fuera otro tipo de personaje, tuviera otro tipo de tamaño, etcétera, pues me podría comportar de forma diferente. Otra de las características también muy importante es la de la agencia, que es un poco la capacidad que tenemos de realmente cambiar lo que tenemos delante nuestro en esos mundos virtuales, y creo que es la más importante como para sentir que las cosas funcionan en este tipo de tecnologías. Es la capacidad que tenemos un poco de controlar el entorno y lo que está ocurriendo alrededor. Y esta imagen de Darth Vader, pues eso, la fuerza. Cuando creemos que estamos haciendo algo en el mundo real y de repente esa cosa responde a lo que queremos hacer, tiramos un vaso y ese vaso se rompe, eso hace que la experiencia sea muy poderosa. En este sentido, otra de las experiencias que yo viví fue una obra de teatro de realidad virtual, que además pagué un ticket de, creo que fueron $15, fui un día concreto a la plataforma en cuestión desde mi casa y me metí en una experiencia en la cual nos acompañaban otras 2 o 3 personas como espectadores que no eran espectadores, que realmente también interactuaban, y un actor que estaba allí a tiempo real con nosotros contándonos la experiencia y reaccionando a lo que nosotros hacíamos. No podíamos hablar, pero podíamos gesticular. Entonces, por ejemplo, había que coger una serie de objetos y el actor nos contaba cosas sobre esos objetos. Entonces yo vi un anillo y para ver si realmente había una persona ahí detrás, dije, bueno, voy a agacharme y a entregarle el anillo como si le estuviera haciendo una proposición de matrimonio. Y la actriz, en este caso, reaccionó y me dijo, ¿me estás intentando proponer algo o demás? O, por ejemplo, nos preguntaba que cuál era la mejor forma de asesinar a su hermano, ¿no? Entonces había fuego cerca y yo le señalaba el fuego y ella iba reaccionando a todo aquello. De hecho, a veces te puedes meter demasiado en la agencia e interpretar más las señales. Yo hubo un momento que había como una especie de pelea y yo me puse en medio de 2 personajes como para evitar la pelea. Y la actriz me regañó y me dijo, espíritu malo, que tú vas conmigo, tú no tienes que hacer esto. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con nuestra capacidad de agencia sobre este tipo de experiencias. Lo bueno, por ejemplo, en un museo es que si rompemos un cuadro virtual no le va a pasar nada al real.
Y otra de las cosas que se dice de la realidad virtual es que es una especie de máquina para crear empatía, que esto obviamente es peligroso, pero sí que es verdad que nos ayuda un poco a cambiar la perspectiva por todas estas características que hemos dicho, ¿no? de la sensación de presencia, de inmersión, la capacidad de encarnar otras personas, de ponernos en los pies o en el punto de vista de otras personas. Y otra de esta no he tenido la suerte de verla, pero es una de las más conocidas porque ganó un Oscar, es del director mexicano Alejandro Iñárritu, y hizo una experiencia en la cual retrataba un poco todo lo que era el duro camino que tienen los inmigrantes, ¿no? en su cruce hacia la frontera de Estados Unidos, y más allá de la experiencia de realidad virtual dentro del casco, que tenía toda una serie de tecnologías que habían grabado a los actores de una forma para que parecieran fotorrealistas y demás, le puso toda una capa de arena, le puso toda una capa de aire y demás, y hacía, por ejemplo, a la gente entrar descalza dentro del set donde estaba esta experiencia multisensorial. Si eso no te provoca empatía, ¿no? Si ponerte más de esa manera dentro de esa situación no lo hace, pues yo creo que no hay ningún medio que sea capaz de hacer algo de la forma que esto lo plantea. En este sentido ya vamos a entrar un poco más, ahora que ya hemos abierto un poco la mente con respecto a cosas que no imaginaríais que a lo mejor son posibles con la realidad virtual. Vamos a ver realmente qué tipo de cosas se han hecho en museos, ¿no? Viendo desde las cosas que son como más cercanas a lo real y las cosas que son un poco más virtuales del todo. En este proyecto en el que tuve la suerte de colaborar era para el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, para su 50 aniversario, y teníamos que retratar en un pequeño museo los hitos más importantes de la telecomunicación, de la comunicación. O sea, por ejemplo, la llamada de SOS del Titanic o la parte de la emisión de radio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles o la retransmisión en la tele de la llegada del hombre a la Luna. Al principio, además yo era nueva a estas tecnologías cuando empecé en esta experiencia, queríamos retratar la escena del Titanic con todo lujo de detalles y queríamos que además toda la acción pasara, digamos, como en 6 grados de libertad, es decir, que pudiéramos movernos libremente alrededor del espacio. Por costes, por tiempos y porque se trataba de una experiencia que tenían que ver otras personas dentro de una exposición en concreto, de unos días en concreto, todas esas opciones se fueron reduciendo hasta encontrarse un poco lo que veis aquí, en este vídeo 360, en la cual, como veis, es mucho más limitado, pero aún así había interacciones clave. Teníamos que hacer la llamada de SOS. O teníamos que dar así un poco con los botones a la parte de la radio o en la parte de la retransmisión del hombre a la Luna teníamos como una especie de cámara en la cual podíamos grabar al astronauta. Y esta, por ejemplo, es una versión que se hizo para poder ser compartida en Internet, se hizo en 3 grados de libertad, que es esto que estáis viendo aquí a través de la pantalla y yo puedo moverlo solamente en esas direcciones, pero también había una experiencia física que se pudo disfrutar el día de la exhibición. Otro de los ejemplos, que como este también es virtual, que parece real, es qué pasa si llevamos la experiencia del museo lo más fiel posible a un entorno virtual y cogemos los cuadros y a través de tecnologías o de procesos como la fotogrametría lo intentamos hacer lo más real posible. Pues es lo que hicieron en The Kremer Collection, que básicamente había 74 pinturas de maestros antiguos holandeses y flamencos del siglo de oro que fueron puestos en esta plataforma para que la gente las pudiera consumir. A ver, este no se me ha puesto donde yo quería. Bueno, esta experiencia está alojada dentro de una de las cosas más raras que hay dentro de la realidad virtual, que se llama VRChat, es como una especie de mundo donde la gente entra a hacer todo tipo de cosas. Y es que incluso dentro de estos mundos locos también entra la cultura. Y allí lo que hicieron fue lo mismo, capturado con fotogrametría, hicieron un mundo que estaba retratado con respecto a la residencia palaciega de Walter y Wilhelmina von Halloween, no sé si se pronuncia así, como Halloween, y
y tú como usuario dentro de las gafas de realidad virtual podías ver con todo lujo de detalles cada rincón de ese museo. Y luego había ciertas capas que te daban más información, pero como veis, de no ser un poco por la apariencia como más, más limitada, ¿no?, de la parte de la vela y de la mano, podría parecer perfectamente que estamos dentro de un museo real. Es como si hiciéramos una copia digital de ese museo y la alojáramos en la virtualidad. Este ejemplo es de un estudio español, que además están por aquí, por el norte, en Gijón, que se llama Raíz New Media, que son expertos en fotogrametría y lo que hicieron fue el estudio de Joaquín Sorolla, lo retrataron para realidad virtual, pero además hicieron que pudieras interactuar con él y, como veis, le metieron como pequeñas capas que hacen que sea un poquito más interesante de lo que es retratar la realidad sin más, que los cuadros se movieran hasta cierto punto, que pudieras tocar los pinceles del autor y darte un paseo un poco por ese espacio. Otra experiencia, esta vez de realidad aumentada, lo que hizo en Canadá fue intentar mezclar lo que era la parte más actual, ¿no?, con la parte como más típica de los museos. Entonces, a través de un iPad nosotros podíamos ver el cuadro como reinterpretado, y ya no solamente que se moviera un poco, sino que le metían capas como que, por ejemplo, hay una que intenta hacerse un selfie contigo, o hay otra que te pone como en un contexto más orientado a hacerte reflexionar con respecto al clima y demás, y remezclan un poco los cuadros clásicos con temas de actualidad. Pero también los museos sirven un poco como sitios donde se puedan hacer exposiciones de arte diferentes, ¿no? En este sentido, en el Albert and Victoria Museum de Londres lo que hicieron fue una exposición que ya tenían prevista de los mundos de Alicia, con una ilustradora brillante, la reinterpretaron para realidad virtual y obviamente pues hacías el tipo de cosas que podía hacer Alicia. Te podías comer cosas y hacerte más pequeña, beberte cosas y hacerte más grande y hacer toda una serie de cosas, lo que era ya dentro de la propia exhibición del museo, pero también estaba disponible para las gafas de realidad virtual y puedes comprar esas entradas para consumirlo, digamos, desde casa. Y bueno, hay que adaptarse a los nuevos medios. A la gente le gustan los gatos, es así. Entonces, una forma de acercar a las nuevas generaciones el arte puede ser también reinterpretándola y haciendo una Capilla Sixtina llena de gatos o haciendo reinterpretaciones de los cuadros en los cuales, pues, obviamente, los protagonistas son los gatos. Porque es el tipo de cultura y es el tipo de cosas que nos encontramos en las nuevas generaciones. No sé si incluirme o no, porque a mí esto me suena raro, pero es así y son tipos de exhibiciones que también están teniendo mucho éxito y que tienen un precio y son una forma, yo creo, de acercar también todas estas culturas y estas artes a las nuevas generaciones. Y claro, dentro de estos mundos también, como os digo, uno de los principales elementos son los avatares. Entonces, de repente me encontré con que había un museo de avatares donde tú recorrías un espacio en el que tenías diferentes figuras que representaban diferentes avatares que habían creado diferentes personas y tú podías probarte esos avatares. Tú decidías que te gustaba ese muñeco y de repente tú te convertías en ese muñeco, tenías ese aspecto visual y la verdad es que es uno de los sitios de más éxito dentro de este tipo de plataformas. Hay gente que se pasa horas mirándose delante del espejo a ver cómo reaccionan sus avatares y, bueno, eso psicológicamente habría que analizarlo, pero es impresionante. Y, por supuesto, también hay ya plataformas que buscan contener todo este tipo de arte que se está creando en el metaverso y que pueda ser accesible no solamente desde gafas de VR, sino también desde plataformas, ¿no? Y que puedas, con el ratón y demás, pues ver un poquito el tipo de arte que se está creando, que, como os digo, todo esto ya no va tanto hacia el arte como lo conocemos o más tradicional, sino que va hacia nuevos tipos de arte que se están creando y que pues también tienen que tener su cabida. Pero a mí, sin duda, el que más me gusta es el Museo de Otras Realidades porque es un museo que está creado para contener obras de arte que solamente podrían entenderse en ese contexto. Esta plataforma también se puede acceder desde ordenador, pero no tiene nada que ver a cómo es verlo desde una gafa de realidad virtual. ¿Por qué? Porque juega con cosas como la escala. Yo me puedo meter dentro de una obra o puedo verla desde una perspectiva más alejada.
es una plataforma social. Yo puedo encontrarme con gente de otras partes del mundo y ver con ellos e interactuar en las diferentes obras. Por supuesto, el espacio y el sonido alrededor cambia mucho. Puedo personalizar esos avatares que, como veis, son un poco más artísticos y también puedo ponerme diferentes trajes. De hecho, yo estuve en una exposición orientada más a moda. Conocí a la creadora de uno de los vestidos que yo me estaba probando como avatar. Cosas raras que pasan en el metaverso. Y es que se está creando un nuevo tipo de arte para este tipo de nuevo universo que puede, como os digo, inspirarse en lo real o puede ser completamente diferente. En ese sentido, sí que hay una que a ver si se carga, porque es bastante pesada, que os quería enseñar y, como os digo, no tiene nada que ver verlo así con cómo sería verlo desde un casco de realidad virtual, pero nos ofrece un espacio completamente diferente en el que experimentar, que navegar y que entender, obviamente no solamente con visual y sonido, sino también con cosas como más orientadas a entender el proyecto en sí, y tienen muchísimo mérito. Y bueno, de hecho también tienen un valor económico. Esta figura de aquí de la Parisione tenía solamente 5 ediciones y se vendían cada una por $100.000, me parece. Entonces todo esto también tiene una capa muy, muy real. Entonces todo esto es para que veamos un poco cómo de este medio podemos sacar aprendizajes como cómo hacer un diseño más experiencial en el que interactuemos y en el que tengamos una mayor comprensión de los contenidos, que nos sintamos inmersos dentro de las narrativas, porque claro, aquí dentro no te puedes distraer, no tienes el móvil. Y además eso te crea como una sensación de haber tenido una experiencia real, te crea un recuerdo. Y por supuesto que puedes acceder a ello desde cualquier parte del mundo, lo hace mucho más inclusivo y hace que el alcance sea mucho mayor. Y ya con esto creo que me he pasado un poco, pero bueno, termino para decir que me gustó mucho esta frase que decía que no vamos al museo como con un fin en concreto, sino que los museos son como agujeros de gusano a otros mundos y que tan pronto como te metes en uno de ellos ves cómo el mundo empieza a cambiar a tu alrededor, y esto creo que es algo que se puede ver muy fácilmente con el tipo de tecnologías que estamos viendo hoy aquí. Y bueno, con esto yo termino mi ponencia. Muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Entiendo que el turno de preguntas es luego con el resto. Bueno, continuamos la sesión con Olga Sevillano Pintado, que es licenciada en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y diploma en Crítica y Arte en la Fundación Claves del Arte y máster en Comisariado y Prácticas Culturales en el Arte y Nuevos Medios. Y también de la Universidad de Ramon Llull de Barcelona
Y bueno, trabajó en gestión de eventos, de nuevas tecnologías en distintos lugares, pero ya desde el año 2011 es responsable de los proyectos digitales del Museo Reina Sofía, coordinadora y gestión de desarrollo de la página web y también de la RS de Radio del Museo Reina Sofía y de la página web del Guernica, que fue ganadora de un premio internacional WELIT 2018 a la mejor web de institución cultural. Y desde el año 2012 realiza charlas y talleres relacionados con museos y su papel en el contexto digital. Y bueno, nos va a hablar sobre la experiencia de archivo digital, el proyecto Repensar el Guernica. Vale, gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y escuchar estas charlas tan interesantes y por la excelente organización, ¿no?, que ha habido detrás y que siempre se agradece mucho. Antes de comenzar mi presentación, os quiero poner un poco en contexto para que un poco situéis cómo somos el equipo del Reina Sofía y cuál es la manera que tenemos un poco de abordar los proyectos digitales. Yo llevo 10 años trabajando, soy la responsable de los proyectos digitales, bueno, llevo ya casi 11 en el museo. Como decían en la presentación, vengo de la historia del arte, es una cosa que siempre me interesa destacar, puesto que no soy programadora informática ni pertenezco al mundo del marketing, cosa con todos mis respetos, por supuesto, sencillamente para situar los proyectos. Y también siempre me gusta incidir en que el Departamento de Proyectos Digitales dentro del Reina Sofía depende del Departamento de Actividades Editoriales. Esto es una decisión, pues creo que sienta bastante precedente, ¿no? y que bueno, que al final es un poco contar con que los proyectos digitales son proyectos editoriales, ¿no? O sea, es decir, que hay un trasfondo conceptual de pensamiento, de línea de investigación detrás de todos nuestros proyectos y bueno, yo creo que es importante incidir ahí. Hoy os voy a hablar en concreto, voy a controlar bien el tiempo, os voy a hablar en concreto de un proyecto que se llama Repensar Guernica, que no sé si lo conocéis, porque es verdad que lo inauguramos a final del 2017, pero es un proyecto que crece cada día, que además pensamos en ramificarlo de muchísimas maneras. Guernica es una obra que es eterna, ¿no? Desde el momento de su realización se convierte en un símbolo político y así es hasta los tiempos presentes. Entonces, bueno, para nosotros ha sido como el lienzo ideal, ¿no?, para desarrollar este tipo de proyectos. Teníamos experiencias previas, la web del museo, que tardamos un tiempo en hacerla y que es una web también muy rizomática, muy basada en las relaciones, en la recuperación del archivo. Bueno, dentro de que es una institución joven, ¿no? Ayer nos hablaba Javier Pantoja de, claro, los 200 años que tiene el Museo del Prado. Aquí vamos a ver además como un montón de cuestiones que nos diferencian, ¿no?, a la hora de abordar los proyectos, ¿no?, con otro tipo de instituciones que trabajan otro tipo de arte, ¿no? Es decir, cómo es trabajar también proyectos digitales en un museo de arte contemporáneo. Y bueno, teníamos mucha experiencia, digamos que hace muchos años, cuando decidimos hacer la nueva web del museo, ya concienciamos bastante a los departamentos no tecnológicos, hicimos una especie de hipnosis para que se concienciaran de lo importante que era la parte, el despliegue digital dentro de cada uno de sus departamentos. Habíamos hecho ese trabajo de hipnosis y luego con la pandemia la mentalización llega como, ¿no?, se asienta de una forma como definitiva. Y insisto en este detalle porque si no fuera por los trabajos el trabajo anterior que habíamos hecho de la web, por colaborar yo ya con otros proyectos del museo, os podéis imaginar, en el museo trabajan alrededor de 500 personas y bueno, pues el trabajo transversal no es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy bonito. Y realmente eso nos permitió abordar un proyecto como el que os voy a contar ahora. Es decir, desarrollarlo fue una experiencia preciosa.
estábamos preparados y preparadas para abordarlo. Éramos muy conscientes de que éramos muy afortunados y afortunadas en trabajar, en poder hacer un proyecto así en relación a Guernica, y bueno, yo creo que eso se notó en el resultado, en la experiencia que teníamos anteriormente y a la hora de tener como retos futuros. Bueno, voy a estar saltando un poco de la navegación del PowerPoint a la propia web para que la experiencia sea mejor. Un poco de dónde nace Repensar Guernica, ¿no? Bueno, pues este proyecto nace en el año 2017, donde se celebran el 80 aniversario de la creación de Guernica, ¿no? Y su llegada a las salas hacía ya entonces 25 años al Museo Reina Sofía. Para entonces se hizo una exposición importantísima alrededor de Picasso, que se llamaba Piedad y Terror en Picasso, el camino a Guernica. Estaba comisariada por T.J. Clark y era una exposición maravillosa, porque traía una serie de obras en las cuales, si ibas viendo todas las obras poco a poco, te dabas cuenta de que Guernica era el resultado, ¿no?, de un camino muy largo de experimentación conceptual, de iconografía y de técnica que había estado elaborando Picasso. También se publicó, lógicamente, un catálogo de la exposición, pero también se publicó otro libro muy interesante, que eran Los viajes de Guernica, que precisamente Los viajes de Guernica fue un libro resultante de que escribieron varios autores y autoras especializados en el tema a raíz de la página web que habíamos creado. Os he traído unas imágenes sin más de la sala. Era una exposición, no era muy grande, pero bueno, era el punto de partida de esta gran celebración de Picasso. Estas son las dos publicaciones que os comentaba. Y bueno, aunque parezca anecdótico, de verdad que se escriba un libro a partir de la base de datos de todo el conjunto documental que habíamos creado desde Repensar Guernica, pues fue una cosa espectacular, ¿no? Porque te das cuenta de que realmente estás creando una herramienta académica. Vale, bueno, el proyecto de Repensar Guernica trabajamos junto con el Departamento de Colección, de Restauración y de Proyectos Digitales, y colaboramos con muchísimas personas que van entrando y saliendo según la fase del proyecto en el que estemos. Esto, además, es una metodología que os comentaré brevemente más adelante, pero es toda una metodología muy pensada en la cual se implica a todas las personas desde el primer momento y luego van entrando y saliendo según la fase del proyecto. Hay que armar mucha cronología, muchos deadlines, muchas fases de entregas, porque tenemos que llegar como a tiempo. De hecho, casi no llegamos, porque lo publicamos en noviembre de 2017 y era como que se nos pasa el año, ¿no? Ya la excusa del 80 aniversario por poco se nos pasa, pero claro, son trabajos como muy, muy complejos. Y bueno, también siempre tenemos en cuenta los públicos a la hora de desarrollar los proyectos digitales, y desarrollar esta página web también nos permitió ahondar mucho en el perfil y en el análisis de los públicos, y de una forma bastante divertida que os enseñaré más adelante. Vale, vamos a navegar ya directamente en la página web. Hemos aceptado las cookies, vale. La página web, como os decía, la hemos ido ampliando con algunos proyectos nuevos a lo largo de los años. Os quería comentar que, bueno, a la hora de elaborar la página web de Repensar Guernica, teníamos dos proyectos principales. Por un lado, teníamos la obra en tecnología Gigapixel. Supongo que conocéis ese tipo de tecnología, que ahora os lo comento un poco mejor desde la sección. Y por otro lado estaba la parte de investigación pura y dura, es decir, un equipo de investigadoras se habían recorrido 120 archivos de todo el mundo para obtener más de 2.000 documentos relacionados con Guernica. Y podéis decir, bueno, hay repositorios muchísimo más grandes, pero reunir 2.000 documentos que realmente hablan de una sola obra realmente es bastante excepcional. Entonces, en Repensar Guernica teníamos ese conjunto documental
que habían llevado a cabo estas investigadoras y que, por supuesto, habían hecho un Excel y habían recogido una serie de información, y teníamos el reto de crear esa gran base de datos. Por otro lado, teníamos la obra en gigapíxel, teníamos almacenados en unos discos duros teras y teras y teras con millones de imágenes de la obra, pero había que desarrollar un software que permitiera que esa obra se pudiera renderizar y que fuera navegable por la web. Y luego teníamos otros proyectos futuros. Pues bien, cuando fuimos desarrollando esas partes, nos quedaba realizar la home. La home normalmente en una página web es la última página que se hace. Y sencillamente, en nuestro caso, vimos que era muy necesario pues que fuéramos contando un poco un relato para contextualizar bien cuál fue el encargo, porque la gente normalmente piensa que el Gobierno de la República le encargó pintar Guernica a Picasso. Hay una especie de confusión, ¿no?, respecto a esto. Y nos interesaba mucho pues un poco situar cómo fue el encargo, bajo qué circunstancias tuvieron lugar, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos también era, con esos 2.000 documentos que teníamos la necesidad de mediar, digamos, sobre esos documentos para que el público no tuviera que acercarse a 2.000 documentos, sino saber un poco por dónde empezar. Esa mediación documental es siempre importante hacerla. En nuestro caso, en el Reina Sofía, nos gustan mucho los nombres como muy sugerentes y sexys, como se dicen en los departamentos, no sé si acertados o no. Y bueno, hicimos como 3 grandes agrupaciones de documentos y con unos subtemas. Estos serían los documentos. Nosotros partimos de 2.000 documentos y, como veis, llevamos 2.245, pues porque se siguen investigando archivos, se sigue utilizando Guernica como símbolo político y entonces vamos ampliando el proyecto. Funciona como un buscador facetado, donde tenemos más de 60 tipos de materiales. Tenemos muchísimos autores que pasaron, digamos que tuvieron diferentes protagonismos dependiendo de la fase en la que se situaba Guernica. Guernica, ya sabéis, que se expone en el pabellón de España, la Exposición Universal de las Artes en Francia, y de ahí pasa a estar expuesta en algunos países, en Alemania y en Holanda, y de ahí viaja directamente a Estados Unidos, donde hace otra serie de tours, y un montón de instituciones demandan el Guernica, digamos, para incluirlo dentro de sus exposiciones. Son unos años muy convulsos a nivel guerras y la reconfiguración un poco de todos los países, y entonces por eso existe tanta documentación alrededor de la obra, ¿no? Porque todas esas correspondencias, esas peticiones que se hacen, ver Guernica pues en múltiples exposiciones, todo, claro, son documentos que se van generando y que se van dispersando por diferentes archivos. Y aquí también podemos ver todas las exposiciones en las que estuvo Guernica expuesto. Por ejemplo, una cosa que añadimos es que si clicamos, por ejemplo, en la correspondencia institucional, queremos ver los documentos relacionados con Alfred Barr, que fue el director del MoMA, y además queremos, los que queremos que nos enseñe los documentos que tienen que ver con estos autores y este filtro en 1997 y que además pues estén relacionados con el MoMA. Lo que hicimos también es naturalizar la respuesta que te da el buscador, ¿no? Se han encontrado 10 documentos datados en 1957, archivados en el museo, en el MoMA, creados por Barr y de tipo correspondencia institucional. Esto, que parece una chorrada, creo que es bastante importante a la hora de enfrentarte a un archivo. ¿Qué ocurrió? Que, claro, disponíamos de 2.000 archivos que se diferenciaban pues, desde la creación del Guernica hasta la vuelta de la obra a España, y entonces nos pareció que sería como muy interesante distribuir todo ese contenido en una línea de tiempo, en una cronología que nos permitiera ubicar todos los documentos. Y entonces también nos íbamos dando cuenta, nosotros destacábamos aquellos que eran claves para entender el contexto de la obra. Evidentemente, pues esto es un año importante, pues porque es el año que vuelve a España. Y bueno, nos gustaba meter también algún guiño en la cronología, que por ejemplo, si tú coges un documento y lo sacas de la barra, como está tagueado, puedes encontrar
lo puedes meter dentro de sus tags generales, otras obras del autor, otros materiales con el mismo tag, otros agentes, los metes dentro y te lo muestran en la barra de tiempo. Esto o lo haces un poco casi sin querer, o eres un geek, o no te das cuenta, ¿no? Y bueno, pues en la barra de tiempo nos gustaba mucho como experimentar en este sentido. La historia oral es una sección también que hemos creado recientemente. Aquí nuestra intención es realizar entrevistas con personalidades que formaron parte de la vida de Picasso y formaron parte del proceso de Guernica. En París pudimos entrevistar a Roland Dumas, que fue el albacea de Pablo Picasso, abogado y un político, y bueno, fue el encargado de, digamos, de redactar o de organizar todas las intenciones que tenía Picasso antes de gestionar la vuelta de la obra a España. También entrevistamos a Claude Picasso, que es el hijo de Picasso, y bueno, él nos ofreció su particular visión, digamos, de todo este proceso, del proceso, me refiero sobre todo al traslado de Guernica a España, y entrevistamos a Tony Shafrazy en Nueva York. Tuvimos esta suerte. Tony Shafrazy es un artista que formó parte de un colectivo de artistas en los años 70 que protestaban contra la guerra de Vietnam y que hizo una acción, hizo un graffiti en el MoMA. No sé si conocíais esta historia, se puede encontrar también los documentos. La historia es que la intención es que esta historia oral pues se vaya creciendo, aunque lógicamente pues es difícil porque el tiempo pasa y bueno, cada vez es más difícil encontrar a personas vivas, digámoslo así. Y luego está la sección de Gigapixel que os comentaba. Vamos a cerrar la ayuda. Os comentaba las particularidades de Gigapixel. Ahora os daré algunos datos. Bueno, lo que ocurrió fue que hace muchos años, por motivos de conservación y de restauración, el museo diseñó a medida un robot en Alemania para que pudiera digitalizar poco a poco pues Guernica durante los martes, que es cuando cierra el museo, y por las noches iba digitalizando parte a parte hasta sacar 4 estudios que se denominan la luz visible, la ultravioleta, el infrarrojo y la radiografía, para obtener información muy valiosa por todas las restauraciones y todas las heridas que literal y metafóricamente que había tenido la obra. Os comentaba todas las veces que ha sido trasladada la obra, es un cuadro que se enrollaba y se desenrollaba, entonces os podéis imaginar el deterioro que ha tenido. Entonces, bueno, lo podemos ir directamente. Yo os invito a que lo exploréis desde casa, pero bueno, sabéis, es lo que se utiliza es un poco la tecnología de Google Maps. Sabéis cuando buscáis algo en Google Maps y se ven un poco las líneas que separan el terreno, ¿no? Que no nos importa, que no tiene mayor relevancia cuando estás en un Maps, pero en el caso de una obra en Gigapixel, digamos que había que coser perfectamente, unir esas imágenes para que la navegación sea completamente fluida. Entonces, para eso se tuvo que desarrollar un software especial que tuvo que renderizar estas imágenes, tardó una semana en hacerse, en renderizar estos gigas y gigas de información, pero para llegar a explorar la obra pues a este nivel, a mí me gusta irme a esta esquina porque es donde realmente se ve realmente hasta donde el ojo no llega, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque podría ser un tapiz de repente aquí, si vemos esto nos abstraemos. Aquí, por ejemplo, lo que se ve es una cera que aplicó el Museo del MoMA en los años 50, era un método de restauración muy común de aquella época, que bueno, por un lado permitió pues que no se perdieran, digamos, trozos del óleo, pero por otra parte intervenir esto a nivel restauración es prácticamente imposible. Bueno, también un poco como novedades, hay un montón de museos que ya tienen sus obras en Gigapixel. En nuestro caso, la novedad en el Reina, ¿cuál es? Pues que no solamente tenemos un estudio, sino que tenemos los 4 estudios, porque además, dependiendo del estudio en el que estemos, podemos descubrir más cosas del cuadro, y que además le metíamos una herramienta que era la de comparar, que podríamos comparar pues la misma zona uy, que me he salido. La misma zona del cuadro con 2 estudios diferentes pues para descubrir, ¿no? Como
pues descubrir detalles en particular que se ven con un estudio y con otro no. También metimos la parte de atrás, el bastidor, que aunque parece una chorrada, pues no deja de ser interesante. Lo teníamos también, teníamos la opción de publicarlo y así lo hicimos. Y la gran novedad es que el Departamento de Restauración y Conservación lo que hace, digamos, para estudiar la obra realizan lo que es un mapa de alteraciones. ¿Qué es un mapa de alteraciones? Pues es una herramienta que utilizan en restauración donde van geolocalizando en el cuadro pues las alteraciones que tiene la obra en relación, por ejemplo, a la cera, a las zonas que están muy craquelados, donde existe alguna mancha, los residuos de pintura del acto vandálico que hizo Toni Safrasi, que os comentaba, el orificio, porque Guernica tiene un agujero bastante grande, bueno, que no lo veamos con la... no lo veamos a simple vista si visitamos el cuadro, y entonces nos parecía como muy interesante poner a disposición del público pues que se pudiera ver, bueno, vamos a aplicar por ejemplo el repinte, pues que se pudiera apreciar, ¿no?, las técnicas que aplica el Departamento de Restauración a la hora de hacer un gigapíxel, porque no es únicamente esa parte más ociosa de técnicamente fijaos hasta dónde podemos llegar, sino que tiene también esta funcionalidad. Y bueno, lo que hicimos después de Gigapíxel, hemos ido ampliando el proyecto y hemos incorporado el año pasado durante la pandemia y ampliamos el proyecto con una sección que se llama los contraarchivos imposibles. En el museo nos gusta mucho trabajar con los archivos digitales, nos gusta mucho la opción de desbordar las salas expositivas y poder ir ampliando los relatos que se cuentan a través de los archivos que no se pueden exponer en sala, pero que sí que nos podemos permitir hacer proyectos digitales, eso que desbordan este tipo de proyectos. En este caso lo que hicimos fue trabajar con Francis Frascina, que es un teórico especialista en Guernica y en los periodos de guerras de Estados Unidos, porque él había realizado una investigación muy interesante sobre el Guernica, lo comienza a hacer en los años 70 y bueno, pues lo lleva un poco hasta la actualidad. Es una manera de estudiar el Guernica, digamos, desde el presente, ¿no? Ahí nos interesa mucho trabajar con historiadores e historiadoras del arte y hacer este tipo de proyecto. Veníamos de hacer un proyecto muy lineal, aunque os comentaba que estuviera mediado, pero aquí queríamos romper con ese tipo de visualización de documentación y hacer un archivo completamente abierto, libre, que se pudiera manejar desde cualquier punto, que el usuario y usuaria fueran marcando cómo lo querían navegar. Y bueno, es un proyecto complejo, no digo que no, a nivel conceptual. Lo que hace Francis es que traza una investigación en la que se basa en que la historia se va repitiendo, ¿no? Es decir, tuvo lugar el bombardeo de Guernica y eso fue lo que inspiró a Picasso para pintar esta obra y bueno, pues él sitúa después de la Guerra Civil, o sea, es el punto de partida, y Francis lo que propone es que tanto en la Guerra de Irak como en la Guerra de Vietnam también un par de colectivos, en este caso son estos colectivos que protestaron contra la Guerra de Vietnam a través de la masacre de My Lai, que fue un poco el Guernica que tuvieron en Vietnam, y como un colectivo de artistas utilizan de fondo el Guernica que estaba en el MoMA pues para realizar esta protesta. Y a raíz de la guerra de Vietnam salen a la luz las masacres de Abu Ghraib y un colectivo de artistas, como son los Afflicted Powers, también utilizan Guernica para utilizarlo como protesta, ¿no? Entonces él crea esa línea en la que la historia se repite. Lo que nos encontramos es un diagrama con dos tipos de contenidos, que son los contextos, que son agentes o hechos históricos que nos sitúan en la navegación y que están relacionados con otros documentos a su vez. Es una navegación bastante sencilla, en la que tenemos como algunos textos para
que están también interrelacionados, y podemos ver pues, libremente pues, navegar por documentos que se nos proponen. En este caso, todo también está basado un poco en la melancolía de la izquierda y sus consecuencias, que se cruzan con la crítica institucional y con obras relacionadas como Ito Steyer, que también trabaja un poco de manera transversal todos estos temas. Y bueno, para hacer este tipo de proyecto tuvimos que elaborar lógicamente una sección de ayuda donde íbamos un poco dando las pautas, porque no es fácil entregar esto al usuario y que se busque la vida, y es importante un poco situar la navegación. Y aquí tenemos, en la derecha, tenemos un historial de navegación donde se van acumulando los documentos que hemos ido consultando y que además luego se pueden compartir. Creo que ya estoy fuera de tiempo. Solamente os quería enseñar dos cosas que me parecían un poco interesantes. Aquí daba detalles sobre las secciones que os he comentado. Esto es un detalle del Excel que trabajaron las investigadoras y que luego tuvimos que transformar en una base de datos. Esto es un detalle del robot, no sé si os lo imaginabais así. Este es el robot que tomaba las imágenes, capturaba las imágenes en Guernica y que estuvo trabajando durante más de un año. Este es el tipo de metodología que utilizamos para trabajar, que se llama Agile Scrum, que os recomiendo porque es muy interesante a la hora de aplicar buenas prácticas y que se tenga un resultado lo más óptimo posible en un periodo muy corto de tiempo. Nosotros os comentaba al principio que también hacíamos un análisis de los públicos, nos inventamos personas que creemos que pueden ser potenciales usuarios y usuarias de nuestros proyectos web y les hacemos una backstory donde le ponemos nombre, incluso ya veis que hasta le añadimos una foto porque son personas que nos acompañan en todo el proceso e intentamos cuáles serían sus motivaciones o sus frustraciones a la hora de navegar en la página web, y entonces luego intentamos resolverlo en diseño y en navegación. Solemos analizar nuestras páginas a través de mapas de calor que nos indican cuáles son las zonas más calientes de la página web, y entonces si vemos que hay zonas que están más abandonadas, directamente pues cambiamos el diseño, ¿no? Bueno, tutoriales que tenemos y nada, yo os quería traer un poco el diagrama base que trabajamos con el teórico, con Francis Frascina, y que luego derivó en el proyecto que habéis visto y que a su vez está inspirado en una obra de Mark Lombardi de los años 50. Aquí os traigo capturas de test de usuario que hicimos con 4 personas voluntarias, donde directamente les fuimos poniendo como si se tuvieran que ir pasando pantallas de un videojuego, pues para ver cuál era su relación con el proyecto y bueno, para sacar una serie de conclusiones y mejorarlo. Y bueno, aquí sencillamente tener en cuenta que los derechos de autor es una parte muy grande de nuestro trabajo que hay detrás y que bueno, que tenemos muchísimos trabajo por delante, que tenemos muchísimas cosas, muchos relatos que escenificar, que el tema de la digitalización y de las publicaciones creo que es un campo muy interesante para abordar. Que siempre se pueden hacer guiños, como el error 404 que pusimos en nuestra página web, y que me he pasado de tiempo, lo siento, pero muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, para finalizar esta jornada de mañana está con nosotros Baltasar Fernando Fernández Majón, que es catedrático de la Universidad en la Facultad de Informática de la Complutense de Madrid y profesor de juegos serios, es doctor en Ciencias Físicas,
por la Complutense de Madrid y actualmente dirige el grupo de investigación en e-learning de la Universidad Complutense y la cátedra de Telefónica de la Complutense en Educación Digital y Juegos Serios. Bueno, tiene una dilatada línea de investigación en el tema que va a tratar. Y bueno, recordar que después de su ponencia va a haber un momento también para preguntas con el bloque de estas tres últimas personas. Vale, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Primero, agradecer la invitación, sobre todo porque yo soy un poco ajeno también a este mundo de la museística y, por tanto, con mi mejor voluntad les voy a contar desde un punto de vista probablemente diferente. Es muy curioso porque esta charla previa ha terminado hablando de modelización informática, que es lo que yo debería estar dándole a mis alumnos esta tarde. La modelización mediante personas. Hay otra persona que me va a sustituir, por supuesto, al dar la clase, pero es muy interesante ver cómo las metodologías informáticas se utilizan y se describen también desde otro campo. Yo voy a intentar hacer lo mismo acercándome al suyo, ¿no? Entonces, agradeciendo esta visión, yo creo que yo estoy aprendiendo mucho en estas charlas, estoy viendo visiones complementarias y yo les voy a hablar de algunas de ellas, espero que dando una visión ligeramente diferente de algunos temas que se han visto aquí. Mi duda era si hablar de juegos serios aplicados a la museística o en su momento quería haber puesto en la charla qué piensa hacer su museo en el nuevo metaverso, pero desde un punto de vista un poco más pegado a la tierra que la versión anterior que ha dado Verónica, que me ha encantado, ¿no? En principio les voy a comentar un poco qué son los juegos serios para que lo entiendan, ¿no? Es un tema que introduce Clark App en 1973, cuando la tecnología no permitía hacer este tipo de cosas, pero sí identifica que con los seres humanos aprendemos mediante historias y sobre todo mediante juegos, aprendemos algunas de las cualidades más difíciles de aprender, como pueden ser liderazgo, resolución de conflictos, cuando nos peleamos en el arenero por un juguete, por ejemplo. Mediante juegos nosotros aprendemos parte de las habilidades más complejas. Entonces, ¿por qué no llevarlo eso más allá al mundo digital, ¿no?, con soportes muy diferentes y en muchos casos con una cierta narrativa? Y es lo que buscan hacer los juegos serios. Los juegos serios son aquellos que no buscan solo entretener, sino que tienen algún otro principio. Hay mucha gente que lo confunde solo con juegos educativos. No necesariamente, como vamos a ver, porque los juegos pueden buscar otra serie de cosas. Pueden buscar cambiar tu punto de vista, simplemente modificar tu comportamiento, no solo aprender o no solo entrenar. Eso sí, los juegos tienen que ser motivadores, tiene que producirse este término tan difícil de traducir que se llama engagement, que es donde yo me siento implicado en el proceso. Se están aplicando con gran éxito en los campos donde básicamente hay más dinero, los campos de la economía, de la salud y en el campo de entrenamiento militar sobre todo. Básicamente lo que nos permite es cambiar, sobre todo en educación, esta parte de tener solo contenidos que son bastante pasivos, a tener realmente una experiencia inmersiva e interactiva, que sea realmente motivadora y donde están implicadas las emociones. Por eso es muy importante, porque en muchos de los museos tú lo que tienes es una emoción. Ves algo y te llega incluso si no lo terminas de entender, y esa emoción es lo que cambia tu experiencia. Esa es la parte fundamental, porque incluso con juegos que se ejecutan durante muy poco tiempo, su efecto puede ser muy permanente en nuestra memoria, porque está asociado normalmente a dopamina generada por esa emoción que se genera en el proceso. Vamos a entender por qué funcionan los juegos. Actualmente estamos diciendo que nuestros jóvenes no soportan, tienen baja tolerancia a la frustración, etc. Y sin embargo los ves jugar y se les plantean desafíos y conflictos en mundos que son muy complejos, donde tienen que averiguar las reglas, donde están dispuestos a pasar horas y horas descubriendo y moviéndose en un campo que hay algunos juegos que son mucho más difíciles de aprender y de entender que el álgebra lineal. Y ahí están. Y le dedican el tiempo. ¿Por qué? Porque se encuentran motivados. Porque normalmente hay una narrativa que les lleva a una inmersión y donde entienden cuál es su propósito. Y eso puede ser salvar a la dama, matar al dragón, lo que sea. Las narrativas nos ponen muy rápidamente en situación y a partir de ese momento nos lo creemos,
Y eso pasa a tener sentido para nosotros. Tenemos un ciclo corto de realimentación donde normalmente vemos si las cosas las hacemos bien o mal, donde nos sentimos seguros haciendo una exploración incluso cuando morimos, porque en un juego se muere. El juego es cruel contigo, ¿vale? Jugar es aprender a perder, pero cuando ganas, un lanzamiento de dopamina tremendo, ¿vale? Los juegos rompen esos límites de atención. Chavales que tienen déficit de atención, los dejas delante de un juego que les interesa, los vas a recuperar 2 horas después y ese chico que era incapaz de concentrarse 5 minutos en algo te dice que por qué no le dejas un poco más de tiempo. Por supuesto, los juegos, para que no produzcan frustración absoluta, tienen que ser difíciles, pero te tienes que creer que puedes llegar a ello. Tienen que tener esa parte de dificultad que sea progresiva, que sea adaptada un poco a tus posibilidades, donde tú tienes una percepción de progreso clara, vas aprendiendo de tus propios errores y, por lo tanto, mantienen la motivación en el tiempo. Yo normalmente no hablo de diversión, hablo de mantener el interés, porque en los juegos puedes pasarlo mal, ¿vale? O sea, puedes estar sufriendo durante un tiempo, como puedes hacerlo en una película de terror y aún así que te encante. Los juegos serios, en general, se suelen basar muchos de ellos en simulaciones, pero donde ven ahí simulación pueden ver también narrativa, que sería quizá más aplicado a museos, ¿vale? Narración, simulaciones más aplicado sobre todo a los campos de economía, a los campos médicos, donde tenemos unos modelos físicos que seguir, o a los campos de entrenamiento militar, pero funciona exactamente igual. Donde ven simulación es la parte de dominio, puede ser una narrativa, ¿vale? Puede ser dar una visión de nuestro museo en base a las obras generadas por mujeres. Descúbrelas. ¿Cuántas hay? Pocas, muchas. Tienes una tarea y a partir de ese momento me lo creo, ¿vale? Tengo mi visión personal, únicamente no tienes que cambiar nada en el museo, es simplemente mi interés el que cambia tu museo. Es mi punto de vista el que cambia porque me has dado una nueva misión. Mi nueva misión es descubrir cuántas obras hay generadas por mujeres. Y luego hay, por supuesto, tenemos que tener una parte pedagógica donde el creador del videojuego tiene que influir y tiene que conversar en sus propios términos con los que conocen sobre el tema y con los que saben cómo enseñar ese tema, que pueden ser los mismos o no. Básicamente, si cumplimos todo ese tipo de circunstancias y damos un entorno que se parezca más a un juego, estaríamos dentro de un juego. Si no estamos dentro de un entorno que parezca un juego, estaríamos básicamente en conceptos más de gamificación. Y es interesante entender qué es lo que hace que esto pueda ser interesante. Entonces hay que ver cuáles son los aspectos psicológicos que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace entender? Hay un aspecto que ya hemos visto, que es el aspecto de equilibrio entre dificultad y mi capacidad de creerme que soy capaz de hacerlo, que es lo que se llaman, sobre todo, la zona de desarrollo próximo o la zona de flow, que decía Szymanski, o como se pronuncie, que por cierto murió hace un par de semanas. Pero hay otra teoría psicológica que es el aspecto de que si nosotros cumplimos 3 cosas con nuestra propuesta, con nuestro juego, pero puede ser con cualquier otra tarea, que tiene la parte de autonomía, competencia y relación, un poco como antes se presentaba esas cosas para creernos el metaverso. En la parte de la autonomía, por supuesto, si nosotros planteamos una tarea al usuario, le tenemos que dar una cierta decisión. Si no, se convierte en un libro. Se convierte en una secuencia donde yo tengo que ir pasando por unos pasos fijos. En muchos de los casos, puedo buscar esas obras femeninas a mi aire, decidiendo qué es lo que me interesa más, qué época me interesa más el impresionismo. Voy a descubrir que probablemente una de las mejores pintoras impresionistas ha tenido mucha menos visibilidad que los hombres en ese momento, ¿vale? La parte de la competencia es muy importante en el aspecto que vuelve a ser este equilibrio, decir, yo creo que soy capaz de hacerlo si me esfuerzo. Y es una idea muy, muy interesante que está detrás de muchos de los juegos. Y el aspecto de relación es muy importante. A veces la gente lo confunde solo con relación entre personas porque tengan que ser juegos multijugador, no necesariamente. Es el hecho de que ese propósito, ese significado, eso que me has propuesto para mí tiene sentido, ¿vale? Es la traducción de esa relatedness en inglés, que no es tan fácil, ¿vale? Si eso se cumple, pues funciona. En muchos de los casos me voy a creer la tarea y voy a implicarme en ella. Los aspectos de gamificación, básicamente, es aplicar estas estrategias de juego. En muchos de los casos se hacen en las web y tal, dándole puntos, progreso, diciendo pues eres uno de nuestros embajadores.
Funciona razonablemente, es difícil mantenerlo en el medio y largo plazo, ¿vale? Los efectos. Pero, bueno, esto solo está empezando. La tecnología se generaliza en la sociedad básicamente a partir de los juegos. Si un chico necesita un ordenador para el colegio, igual lo consigue o igual no. Pero si un adolescente machaca a su padre con que quiere la última consola o la última gafa de realidad virtual, es muy probable que la tenga. ¿Por qué? Porque son muy persistentes. Yo tengo hijos adolescentes, son muy persistentes. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva gafa de realidad virtual la que triunfe? Yo sé la solución. La que triunfe en los juegos. No la mejor, no la que tenga la mejor tecnología. ¿Vale? Entonces, vamos hacia elementos de interacción más inmersivos y con interacción más natural. Ese dispositivo que ven ahí, que es para ponerlo en la cabeza, es que cada vez más vamos a utilizar realmente nuestra señal cerebral para manejar los juegos. Es hacia donde vamos. Vamos a ir a narrativas más envolventes y contextuales, juegos geoposicionados, como hemos visto aquí, posicionamiento indoor, fuera. Puedo extender mi museo, puedo hacer que una parte del juego sea descubrir dónde está mi museo para atraer a nuevo público. Pokémon GO ha logrado bloquear puentes en Alemania, ha logrado que haya que cambiar el sentido del tráfico en determinadas partes de la ciudad porque si no se bloqueaba en un determinado momento. Vamos a ir hacia una realimentación más háptica, donde vamos a obtener incluso realimentación física y, sobre todo, vamos hacia nuevas experiencias que van a ser cada vez más evocadoras, las vamos a vivir cada vez más intensamente. Con lo tanto, solo estamos empezando y a muchas de las veces puede ser con tecnología muy elevada o no tanto. Pero, ¿esto se puede aplicar en museos? Bueno, en muchos de los casos sí. Básicamente, muchas de las actividades que hacen los museos son muy próximas. Lo único que habría que hacer sería ponerlos en un modelo más narrativo para convertirlo en esa misión que alguien tiene que cumplir. ¿Vale? Los museos tienen muchísimo material. Tenéis los gemelos digitales, los digital twins, donde tenéis una capacidad de, reproducciones hiperrealistas y sobre todo tenéis muchas fichas y actividades educativas que están pensadas para ser gestionadas por un humano, el profesor, el mediador que tenéis. Y en muchos de los casos eso no es mantenible en el tiempo porque no hay fondos para mantener a esas personas. Se puede llevar eso a una experiencia digital o incluso a una experiencia que pueda ser en papel, pero que se parezca mucho a esta búsqueda del tesoro, a esta gincana, de tal forma que sea incluso autoadministrada por los propios usuarios. Lo que está muy claro es que nuevos medios pueden atraer nuevo público. Y esa es una cosa muy interesante. Podemos obtener una experiencia más interactiva, más contextualizada, ir de esas guías multimedia a unas guías más interactivas y incluso, ¿qué se diferencia una guía interactiva de un juego? Pues quizá en que incluyamos el autoposicionamiento, el que podamos elegir distinto perfil en base a lo que me interesa, o que tú me des una serie, desde el museo me des una serie de tareas y yo decida, para tener mi autonomía, para sentirme más relacionado con ella, cuál es la que quiero hacer. Porque tu museo simplemente es muy grande. Yo cuando visito el Reina Sofía me abruma, ¿no? Y muchas veces pues, prefiero elegir algún determinado recorrido porque si no es muy probable que termine agotado. Esto lo llevamos a público joven y es muy probable que realmente ya empieza probablemente desmotivado, ¿no? En parte hay un problema con los nuevos públicos que nosotros hemos hecho en cosas en teatro y con el Ballet Nacional de España, y es el hecho de que normalmente la visita al teatro va acompañada por, ahora me redactas 3 páginas, ¿no?, sobre algo, con lo cual encima la visita al teatro se asocia con algo muy negativo, ¿vale?, que es el trabajo que tengo que hacer luego y que me arruina la vida durante un par de días, ¿no? Es como lo ven los chavales en parte. Vamos a ver si utilizando la parte de los juegos podemos ampliar esta experiencia del museo más allá del espacio y del tiempo de la visita. Bueno, yo he estado mirando algunos casos, si su museo no está representado, perdónenme porque probablemente será limitación mía, ¿no?, pero es que hay mucho contenido ahí. El Museo Arqueológico Nacional normalmente, y esto es también una de las vertientes, en casi todos los casos las experiencias están hechas normalmente en colaboración con alguna empresa tecnológica. Hay una representación muy buena. Puedo hacer una visita
completamente virtual del museo. ¿Eso quita visitas reales? Yo creo que no, yo creo que las promueve. Luego, tiene unas fichas didácticas muy chulas y luego tiene estas actividades que son de realidad virtual. Hay un pequeño problema de acceso y de mantenimiento, claro, eso cuesta desarrollo, y por supuesto mantener eso, más con COVID ahora que tienes que hacer que alguien se ocupe de limpiarlas, etcétera, puede ser difícil, incluso es muy probable que simplemente no esté accesible en ese momento. Pero solo fijándose en las fichas docentes, en la parte de las experiencias educativas que ya tienen los museos, habría muchas cosas que hacer ahí. Y no es tan complejo convertir esas, o incluso cuando yo he ido al MAN con mis hijos, pues había una representación sobre los romanos, utilizando parte de las cosas que había allí, una representación teatral sobre cómo se tomaban las decisiones. Eso es fácil llevarlo a una experiencia de juego que puede ser muy cara o puede ser muy, muy simple. ¿Vale? Por supuesto, en el Prado ya están haciendo cosas de este tipo, ¿vale? Tiene también experiencias de juegos, pero esas experiencias de juego lo que son es difíciles de mantener en el tiempo. Ayer lo hablaba con el representante aquí, pero sí hacen cosas muy simples, como es decir, voy a hacer una visión diferente sobre esas salas, voy a dar unas tareas a este público joven para que encuentre esas otras cosas mediante una representación gráfica que es completamente diferente, muy alejada de la propia, pero al final le doy el acceso, si lo hace en la web, el acceso a esa representación del cuadro en muy alta calidad. ¿Vale? Con lo cual, simplemente estoy utilizando un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. No estoy haciendo de menos mi museística ni mi representación. Sigue siendo eficaz, simplemente estoy utilizando un nuevo grafismo. ¿Vale? Vamos al museo universitario más antiguo del mundo, ¿no? El Ashmolean Museum, o es como ellos se definen. Ellos tienen sus propias visiones. Yo he estado con mis hijos aquí, cuando eran más jóvenes, eran más pequeños, entre 5 y 9 años, y realmente esto en papel convertía su visita en algo interesante porque me permitía a mí hacer mi visita, ¿no? De forma tranquila, ¿no? Entonces, ellos tenían sus tareas, tienes que implicar mucho al personal del museo para que les apoye y para que no consideren eso como una molestia, ¿no? Porque a veces pues, no encuentran, y te permite ir cambiando cuál es lo que quieres poner en su punto focal, ¿no? Pues la máscara japonesa que les va a hacer ilusión a los chavales, o otra cosa. Te permite dar distintos puntos de vista sobre tu museo y te permite que esto sea actividades. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Bueno, le han dado una vuelta y lo han convertido en algo que ya sí es un juego. Y encima es un juego familiar. Encima es un juego en el cual puedes jugar con tus hijos con dispositivos diferentes. Pero lo puedes coordinar. Entonces podéis hacer una visita cada uno a su aire, pero podemos poner puntos de sincronización para que no pasemos de una sala a otra, o para que tengamos visiones, o para que pueda ver la momia y pasando el dedo por encima pueda tener la vista desde el sarcófago hasta tener la vista de los huesos. Hay un conjunto de actividades. Todas estas cosas pueden tener costes diferentes. Ashmolean es gratis, pero esto de aquí no. ¿Vale? Entonces, si hay una parte también de repercusión económica, que probablemente no cubra el coste completo, porque bueno, ya sabéis que esto se hace normalmente a través de charities o de aspectos non-profit, ¿no? Con la parte del desarrollo. Hay un pequeño problema, y es que en España se consigue el dinero inicial para desarrollarlo, pero nunca el dinero para mantenerlo, ¿no? Eso, en España los mantenimientos son siempre mágicos, ¿no? O sea, te doy el dinero para hacer el proyecto, pero que esto se mantenga en el tiempo, no sé, esto será tu problema, ¿no? Eso es una cosa, pero les pasa en los museos y nos pasa en las universidades, ¿eh? O sea, yo consigo el dinero para desarrollar un juego, no consigo el dinero para validarlo, ni para hacer el experimento científico de validación, y no consigo el dinero para mantenerlo en el tiempo. Eso ya sí eso, ¿de acuerdo? Vamos al Met. Aquí también cambian un poco el espacio, este es un museo gigante, muy bien financiado. Para los chavales, pues permiten hacer un acceso a algo similar o de las líneas del tiempo, pero más aproximado a un poco a esa estética infantil, donde te permite hacer, porque los chavales pueden tener curiosidades muy, muy particulares, ¿no? Quizá lo que les mola es Egipto, o lo que les mola es, ¿vale? Pues el manga japonés, y a través del manga japonés puedes lograr que se orienten a alguna parte de tu museo, o los gatos que decían antes, ¿no? Si tienes gatos en tu museo.
¿vale? Igual a partir de ahí, porque muchas veces lo único que necesitamos es un enganche y a partir de ahí ya les metemos en nuestra dinámica, ¿de acuerdo? Pero en este caso, fíjate, cambiando solo el modo de acceso y al fin y al cabo sigo dándole el acceso a mi misma museística. Esto es muy sencillo, con tecnología bastante simple. ¿Es un juego? No exactamente, pero bueno, empieza a modelar un poco el acceso de forma diferenciada. Esto sí es un juego. Esto sí es una experiencia un poco. El Met tiene que cerrar por el COVID y entonces decide hacer algo diferente, por supuesto con Verizon, y aquí si hacen una cosa van a ponerle movimiento a los cuadros, van a hacer que incluso te puedan prestar una de las obras de arte digital. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, han tenido que cerrar, quieren seguir siendo el Met y consiguen 1.000 millones de hits, de alguna manera, con 22.000 horas de juego, de engagement, de mantenimiento del interés del usuario y con 700.000 visitas de 148 países. Siguen siendo el Met. ¿Vale? Es un grito de decir, estamos vivos. Aquí seguimos a través de este tipo de tecnologías que son inmersivas. Actualmente no está disponible, por lo menos yo no lo he logrado encontrar, pero encontráis una en ese enlace. Las transparencias están en Slicer, o sea, las podéis acceder a ellas. Perdonad que no haya puesto los QR code, pero es que las he terminado muy tarde. Vamos, es decir, no, esto solo se lo puede permitir el Met. No, vamos a un museo pequeñito, el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. ¿Vale? Esto además lo ha hecho una empresa de un spin-off de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Padawan Games, y es básicamente convertir la visita al museo. Es un museo muy pequeñito, pero que tiene un contenido muy rico, un poco abigarrado, porque al fin y al cabo no dejaba de ser la vivienda de unos nobles, ¿no? Muy cerca de la nueva Plaza de España remodificada. Pues ahí simplemente el juego es gratis, te dan incluso las tablets, directamente tiene ahí un conjunto de tablets. Esto es muy abordable, ¿vale? por casi cualquier museo, y la única forma de monetización que habían puesto era, como algunas de las pistas son difíciles, porque el juego no tiene por qué ser fácil, porque si no a los chavales no les mantiene su interés, está pensado para durar 1 hora, pues podían comprar un mapa por 2 o 3 euros, creo que es 2 euros, para poder hacer trampas cuando no llegan a encontrar ¿no? Es como, pero eso los chavales lo entienden, porque en la red muchas de las veces cuando tú no quieres hacer el esfuerzo de pasar algo, están dispuestos a pagar una pequeña cantidad por avanzar en algún sitio que se les resiste. Y curiosamente, bueno, pues ha funcionado razonablemente bien. Han hecho una cosa también, otro enigma. En este caso no tienes que modificar nada la museística porque está basado en la identificación de las propias figuras, ¿vale? Identifica dónde estás posicionado por la imagen y lanza la experiencia de juego, ¿vale? Bueno, es bastante interesante y es un proyecto no muy caro, lo digo porque si solo pensaban que iba a ponerle cosas del Met, pues por supuesto dicen, no, esto no me afecta porque no tengo esos presupuestos, no tengo ese personal. También yo fui uno de los coordinadores del libro de acción cultural del año 2017, donde se mezclan pues, típicamente cultura y tecnología. Y quería plantearles una de las cuestiones que se planteaba ahí, que era Simo Lizama, que ha sido premio nacional, ¿vale? Y lo que tenían era un proyecto muy, muy interesante para medir cuál es nuestra respuesta al arte, pero no nuestra respuesta consciente, la que podamos pasar a palabras, sino cuál es nuestra respuesta neurológica, cuál es nuestra emoción, ¿no? Y eso lo hacían con este tipo de diademas, de cascos, y también miden pues, cosas como la conductividad de la piel, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es nuestra presión arterial, ¿vale? Eso ya lo tenemos en los relojes. En este momento eran dispositivos muy caros, pero vamos hacia que estos dispositivos cada vez van a estar más disponibles porque se va a jugar con ellos. Porque la experiencia cambia. Porque esa persona que no es capaz de hacer nada de deporte, le pones unas gafas de realidad virtual y le dices que en vez de estar haciendo una plancha abdominal, está dirigiendo una nave espacial y al minuto y medio, en vez de estar acordándose de alguna persona de tu familia, lo que te dice es que por qué acaba su experiencia, ¿no? Cuando normalmente en su plancha abdominal normal no duraría 25 segundos.
¿vale? Pues en este caso, lo que hacía Shimo Lizama era medir cuál es nuestra respuesta para identificar museísticamente cómo tendría que organizar mi colección. Porque igual es mejor organizarla por puntos de interés, por lo que más llama la atención al interés para captar nuevos públicos, que en vez de acuerdo a una línea temporal o de acuerdo a una línea de cualquier otra circunstancia, ¿vale? Esto es lo mismo que se utiliza es la misma tecnología que se está utilizando para saber dónde le ponen la leche en los grandes almacenes, ¿no? Cuál es nuestra respuesta y cómo logro que eso sea más eficaz. Pues esto se puede utilizar también en museística. ¿Y por qué está relacionado con juegos? Porque cada vez más estos dispositivos van a ir bajando su coste y se van a simplificar su uso porque se están usando en juegos. Otro de los aspectos es por qué el museo tiene que ser un museo. Este es un juego hecho por mis alumnos, que luego lo hemos mejorado. Es un juego sobre la guerra civil en el campus de la ciudad universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Y habíamos hecho dos. Uno era este y el otro era poner en valor todas las colecciones que tiene la Universidad Complutense de Madrid. El único problema es que cuando íbamos a probar el de los museos de la Complutense, llegó el COVID y no pudimos hacer las pruebas de usuario. Y, por supuesto, las cosas hay que probarlas. Los juegos son una forma muy, muy buena de obtener datos de usuario. En este caso, cuando ellos juegan aquí, en concreto, pues es la última guerra de trincheras europea fuera, bueno, aparte de Sarajevo, y es porque están pegándose tiros más de 3 años a 140 metros de distancia, de la facultad que es ahora mismo agrónomos, a estomatología, ¿no? Entonces se puede hacer un descubrimiento del campus de la Complutense, que es muy interesante, donde puedes poner personajes históricos, puedes dar una visión que no sea tan sesgada, porque ahora mismo todo está muy politizado, pueden ver cómo quedaron las cosas, pueden ir la idea es hacer una ruta que en este caso se puede hacer en 1 hora y cuarto, que no sea más de 3 kilómetros, y entonces, claro, la visión que tienen de repente de nuestro campus pasa a ser un museo. ¿Vale? O sea, los museos se pueden romper, pero además podemos hacer que mediante estos juegos puedan llegar a los museos que queramos. No os puedo poner esa experiencia porque no hemos podido probarla con usuarios, esta sí. Y en esta misma línea, la realidad aumentada y el geoposicionamiento, los mismos que han hecho Pokémon GO, ¿vale?, que son los de Niantic, han llegado a un acuerdo con Preloaded, que es otra empresa de juegos, y están haciendo juegos geoposicionados. Fíjense los 2 primeros casos que quieren hacer: el Science Museum y el Historic Royal Palaces, ¿no? O sea, y aquí ya hay dinero de verdad. Y esta es una iniciativa que surge desde las propias empresas, porque ven que aquí hay negocio, ven que aquí hay posibilidades, ¿vale? Y de repente, mayo de 2022, verano del 2022, o sea, vamos, y estos son compromisos firmados, o sea que supuestamente vamos a ver los resultados ya. En el British Museum han ido un paso más allá, de tal forma que, como ellos proporcionan la wifi gratis, es de buena calidad, etcétera, han pasado a proporcionar un juego y ya tenemos el juego, no sé si decirlo así, pero ¿no sería ahora el juego la nueva guía interactiva del museo? En museos que son tan grandes, donde puedes tener tantos puntos de vista, donde es muy difícil ver la colección completa, ¿no sería interesante así? Bueno, dicen, no tengo dinero para hacer este tipo de cosas. Bueno, busquen partners. Hay mucho dinero en Europa. Si quieren ver un proyecto muy, muy loco sobre las cosas que se pueden hacer en un museo, vayan a ver este. Hay más, pero este GIFT, proyecto del H2020, es un proyecto muy, muy loco, donde juntas a gente de cosas muy diversas y generan cosas flipantes, de diseñadores, etcétera. Es muy, muy interesante. Incluso si tienen todavía menos dinero, una cosa que nos ha funcionado a nosotros muy bien es, yo no sé hacer la solución, bueno, vamos a co-crearla con nuestro público. Si ustedes meten a tecnólogos, a diseñadores, a expertos en museística juntos en una sala, les dan acceso privilegiado, ese tipo de cosas. Nosotros lo hemos hecho en un hackathon con el Ballet Nacional para saber cómo podíamos hacer un juego que atrayera nuevos públicos al ballet. Y funciona. Les quería haber puesto cosas más académicas, de revisiones, de cómo se pueden usar los juegos, de cómo se puede utilizar la gamificación. He decidido dejarlo aquí,
porque quería sí hablar un poco más del metaverso. Sé que me he pasado, pero 2 minutos más, perdonen. Tenemos esta visión que han dado antes del metaverso tan mágica. Hay otra un poco más realista, que es básicamente donde se quiere tener un mundo virtual y un mundo real del cual podamos pasar de uno al otro, que sea permanente, donde podamos tener eventos que sean síncronos y donde se rompa el espacio entre lo físico y lo virtual, pero sobre todo en los aspectos también no solo de experiencias, sino económicas. Teníamos Second Life, que ya lo habían descrito, por lo tanto esto no es nuevo, y la empresa que estaba ahí, que llevamos Second Life como empresa, lo que ha hecho ha sido especializarse en una criptomoneda que es Tilia. Y eso es el elemento más, mi visión es más tecnológica. Básicamente, con el COVID estamos acostumbrados a un new normal, como dicen los ingleses, a una nueva normalidad. Yo ya a las 9:30 no estaba aquí, estaba en Bangkok dando una conferencia en la International Conference on Computers on Education sobre Serious Games, más técnica que esta y orientada a otras cosas. Y eso es factible. Antes, una conferencia invitada en Bangkok no se daría nunca remotamente, no sería aceptable. Pero ahora no solo no es aceptable, sino es lo normal. Y por lo tanto puedo estar en 2 sitios el mismo día. Básicamente, con juegos como Fortnite y Minecraft, lo que se ha producido es que de Fortnite ha pasado de jugarse solo Clash Royale, donde tienes que quedar el último, el superviviente de 100 que están jugando y que se conocen o no, pues jugar en grupo, etcétera, pues se han hecho conciertos con 11 millones de personas asistiendo a un concierto y teniendo una experiencia muy vital, muy interesante. Y, por supuesto, con el Minecraft de Microsoft, que dirán, supongo, cosas esta tarde, básicamente lo que ha cambiado es que en el desarrollo de tecnologías tenemos unas tecnologías de juegos mucho más potentes que incluyen realidad virtual aumentada y mixta, pero sobre todo tenemos una cosa nueva que son infraestructuras mundiales de soporte de juegos, donde tenemos un acceso sin retardos, muy eficiente y sobre todo también nos hemos acostumbrado a algo nuevo que son las criptomonedas. Entonces, claro, ahora puedo generar una economía virtual y pasar de esa economía virtual a que sea dinero contante y sonante. Con estos cambios se ha acompañado con inversiones millonarias. Mark Zuckerberg dice que ya no es Facebook, que es Meta. ¿Por qué? Porque si yo vivo en el metaverso, tiene todos mis datos. No sé si saben que Facebook, si son usuarios de Facebook y le han dado más de 100 veces al like, Facebook le conoce mejor que su pareja. Sabe cuál es su orientación sexual, sabe cuál es probablemente su nivel económico, sabe cuál es su orientación política. Sabe un montón de cosas de usted que es muy probable que su mejor amigo no sepa. Los principales actores en el metaverso, aparte de Nvidia, que se hablaba desde el punto de vista técnico, pero de un punto de vista un poco más elevado, son Epic. Ha conseguido $1.000 millones. Esto es real. Facebook no declara cuánto va a tener ahí, pero si dice que va a cambiar la compañía, el dinero no va a ser un problema. Y Microsoft, que nunca es el primero, pero nunca es el último, ¿vale? Siempre se mantienen dentro de los 3 primeros, lo que está haciendo es cambios pequeñitos incrementales hacia eso. Te va a permitir utilizar un avatar mejor cuando utilices Teams. Te va a permitir incorporar en tu mundo virtual cosas que ya conoces, como PowerPoint. Poco a poco. Y luego tenemos Roblox, que es simplemente una compañía que igual no conoces, salvo que tengan hijos pequeños, ¿vale? Pero que de repente tiene una tecnología de juegos muy potente, ¿vale? Yo tengo uno de mis grupos de alumnos de la asignatura Juegos Serios reimplementando uno de los juegos que habíamos hecho nosotros para primeros auxilios dentro de la tecnología de Roblox para entenderla mejor a un nivel más realista, ¿vale? Y entonces, realmente el metaverso va a ser un disruptor claro, ¿vale? Nos va a permitir experiencias inmersivas más interactivas, no sé si como las que han presentado antes, porque claro, esas de ahí tienen un coste de desarrollo brutal. Pero puede haber otras que es cierto que estén al alcance nuestro, ¿vale? Sobre todo esta experiencia multimodal donde podamos tener experiencias que sean inmersivas, pero también con el móvil y también con el ordenador. Yo ahí discrepo. El metaverso o es across devices, es decir, o se puede acceder a través de distintos dispositivos con una experiencia de usuario no igual pero razonable, o será difícil que se generalice suficientemente. Entonces quieren pasar del World Wide Web al
este World Wide Metaverse, ¿vale? Y lo que sí va a producirse es una brecha tecnológica nueva, todavía mayor, pero ¿cuál es la presencia del museo en el metaverso? ¿Va a ser el nuevo Instagram? Es decir, ¿tengo que estar o no tengo que estar? ¿Tengo que saber o no? Por lo menos se lo tienen que plantear, porque lo que sí está muy claro es que las grandes compañías han decidido que los metaversos sean la nueva web inmersiva, y aquí pues simplemente decirles que el Peel Museum, que es un museo muy pequeñito en Baltimore, pero que se caracteriza por ser el primer museo en Estados Unidos que logró que le hicieran el edificio desde cero, pues se ha pasado de nuevo a Second Life porque él ha visto posibilidades. Y ese es un vídeo hecho no por los del museo, sino por una usuaria. Y es muy chula la experiencia, es muy curiosa, ¿vale? Entonces, bueno, puede haber cosas que cuesten mucho y otras que no tanto. Pero sobre todo tenemos que empezar a entender que esto está cambiando. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Vamos a empezar ahora una ronda de preguntas, como venimos haciendo hasta ahora. No sé si alguien en la sala tiene alguna cuestión para los ponentes. Empezamos por el chat, a ver si anima un poco Patricia. Hola. Vamos a empezar por Verónica. Tenemos aquí una pregunta para Verónica. En la experiencia del Virtual Reality Live Theater, ¿era con gafas? ¿Y qué tipo de gafas? ¿Y qué se necesita? Pregunta. La experiencia de teatro, ¿no? Está preguntando. Sí, era con gafas, las digamos que ahora mismo son más accesibles, pero que tienen buena calidad, que son las, bueno, iba a decir Oculus Quest 2, pero es que recientemente les han cambiado el nombre a Meta Quest 2. Son unas gafas que, bueno, de hecho creo que he visto a alguien probándolas por ahí, de color blanco de Facebook, que cuestan 300 euros y tienen un montón de opciones y de posibilidades. Entonces, lo que es... Yo tenía que comprar la entrada a través de la página web, me daba como una especie de código y yo cuando ya llegaba el día específico de la obra y la hora específica, me metía a la aplicación que la tenía que descargar previamente y demás y a partir de ahí ya como que redimía el código y podía disfrutar de la experiencia. Bien. Por lo demás son felicitaciones, que ha sido muy interesante todo lo que has explicado, Verónica. Felicitar tu comunicación y con más énfasis, dice Joan, a los guionistas de Star Trek que nos introdujeron a los actuales sesentañeros a los espacios virtuales, dice. Por lo demás, Julio González comenta que aún hay mucho que discutir sobre el tema del metaverso, pero que es increíble y maravilloso. Ahora, para Olga Sevillano, simplemente un comentario de ciencia totalmente conquistada por el proyecto Repensar Guernica y por la presentación muy comunicativa. Muchas gracias, enhorabuena. Y para Baltasar, Madalena dice que los ejemplos de la Smolean y del Museo Galdiano, que son geniales, y que cree que por medio de los juegos se pueden introducir metadatos que sirven de introducción y acercamiento didáctico al tiempo que actualizan la identidad del museo o del espacio museográfico. Por lo demás, en general no hay preguntas, que la ponencia ha sido muy explicativa y dan la enhorabuena a todos los ponentes. Estoy viendo si ha entrado una última pregunta. A Olga Sevillano, de NOE. Si el proyecto Gigapixel que empezaron a aplicar a otras obras del museo sigue en curso o está dando prioridad a otras experiencias.
Sí, la suerte es que el robot está en el museo, entonces se digitalizan semanalmente más obras. Ahora mismo hay un microsite que se denomina así, obras de la colección en gigapíxel, donde hay Dalís, Mirós, y bueno, la idea es ir ampliándolo hasta tener incluso cientos de obras en gigapíxel. Como os decía, que era además con fines de conservación y de restauración, pues es un work in progress total. Gracias. Gracias. Y lo último, nada, son todo felicitaciones a los ponentes, que han sido muy interesantes. E incluso desde Córdoba, Argentina, nos están felicitando a los ponentes. Y en una jornada muy interesante, gracias a todos. Bueno, y aquí en la sala, ¿alguien quiere comentar algo? Es que la hora de la comida... No perdona, ¿eh? La comida no perdona, ya está. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a comer y a las 4:30 estamos aquí de vuelta ya para la última sesión. Ya.